es todo un repertorio tener a estos dos personajes enormes que son Juan José Rodríguez Prats y José Antonio Molina Farro. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, tocayo. Pues bueno, vamos a abordar, a mí me parece de suma importancia, me parece muy delicado la detención del general Cienfuegos, un general de 4 estrellas del ejército mexicano con toda una trayectoria y una carrera y un enorme respeto por parte de las Fuerzas Armadas, de los soldados, de la camaradería que hay entre castrense. Y la primera reacción del gobierno mexicano es enmarcarlo, ponerlo junto a García Luna en el tema de la persecución de la corrupción en México, cuando es una autoridad norteamericana la que aprende al general. Me parece una situación gravísima, porque literalmente secuestran a un personaje que conoce secretos de Estado en nuestro país. Es un tema de soberanía, inclusive. Y aunque a Marcelo Ebrard habló de que se le estaba dando asistencia consular, a mí lo que me preocupa es que la reacción debió haber tenido el presidente de México era de concederle absolutamente la presunción de inocencia al general, de hacer un extrañamiento al gobierno de Estados Unidos. Imagínense cuando fue el atentado en Texas, donde un fanático mató a 22 personas, a varios de ellos mexicanos. Marcelo Ebrard habló incluso de extraditarlo, de traerlo al país para juzgarlo aquí, cosa que nunca sucedió. Pero a mí me parece sumamente grave. Yo no imagino al gobierno mexicano deteniendo a un general retirado del ejército norteamericano, ya no digamos un exministro de la defensa en Estados Unidos. Es un asunto de Estado que no se puede perseguir como un delincuente común por todas las implicaciones políticas de soberanía que tiene. Entonces, me parece un tema que puede resquebrajar la unidad institucional del ejército, y me parece un tema que no están sabiendo abordar como debieran, defendiendo, en mi opinión, al general, y así resulta culpable. Bueno, está bien, yo diría que incluso debería ser juzgado con base al fuero militar por las propias autoridades mexicanas, y no tener secuestrado a un general con toda esta información, con todo este deber cumplido a lo largo de muchos años en el ejército, y la información que tiene el ejército. El ejército, con esto inicio el conversatorio. Si hoy le preguntas dónde están los capos de la droga, yo estoy absolutamente cierto que saben perfectamente en qué lugar están, georreferenciadamente. ¿Dónde está el Chapito? ¿Dónde están? Conocen perfectamente el mapa de la delincuencia, pero son institucionales y a cada gobierno le dicen, ¿qué hacemos? Los enfrentamos. Felipe Calderón decidió enfrentarlos, Fox al principio los enfrentó, luego se echó para atrás, y ese presidente les declaró de facto una amnistía, como sucedió en el caso de la detención del Chapito, que tenía una orden de extradición y fue liberado, dicho por el presidente, por sus propias órdenes. ¿Qué te parece, Juan José, este tema tan delicado que está pasando en el país? Bueno, mira, tremendamente grave, y yo veo 3 consecuencias que son muy preocupantes. La primera es una abolladura al Estado mexicano en una institución que aún conservaba cierto prestigio, cierta respetabilidad, y en la que también los mexicanos nos aferrábamos en tener una esperanza de que era sólida en su autoridad moral y nos iba a sacar de la crisis en la que estamos. El que se proceda contra un exsecretario de la Defensa me parece tremendamente grave. Segundo, otro caso más que nos demuestra nuestra deplorable, deficiente administración de justicia. O sea, García Luna, tenemos el caso de César Duarte, tenemos el caso del fiscal de Nayarit, el procurador que era procurador, que ya tiene 20 años de sentencia. O sea, tal parece que los casos en donde se está castigando el delito vienen de fuera. No es consecuencia del Estado de Derecho mexicano. Esto es tremendamente grave. Tercero, una respuesta muy preocupante del titular del Estado mexicano, en donde titubea, en donde en un principio condena, después pide que no se prejuzgue, y además todo lo que va a surgir de la información
que él otorgue. Entonces, desde mi punto de vista, creo que con todas las malas noticias con las que cada día el pueblo de México despierta, esta me parece que es de suma gravedad y que va a tener consecuencias impredecibles. Atenta contra el Estado mexicano y son augurios muy peligrosos hacia el futuro. Ese sería mi primer comentario, Tocayo. Con esas implicaciones era para que lo hubieran conversado las autoridades de ambos países, y me parece que no es el trato amigable que debiéramos esperar los mexicanos por la relación que se ha establecido entre el presidente Trump y López Obrador. ¿Cómo ves, Pepe? Esto no hace más que denotar la falta de confianza que hay en las autoridades mexicanas, en su sistema judicial, y me parece efectivamente sumamente grave, delicado y además muy angustiante. El ejército mexicano ha sido una de las grandes instituciones en que más ha confiado el pueblo de México. Desgraciadamente, Manuel lo ha utilizado hoy día en tareas de seguridad pública, los ha utilizado para la construcción del Tren Maya como albañiles, disculpen la expresión, no lo digo de manera peyorativa, los ha utilizado en tareas de construcción de viveros, la migración, por supuesto. Entonces yo lo veo como un golpe efectivamente al Estado mexicano que trasciende sexenios, pero que sin duda, nos golpea a los mexicanos, lastima, te digo, la credibilidad que muchos mexicanos hemos tenido en el ejército. Y lo que falta todavía en cuanto a información, porque aun cuando teníamos en el pasado algunas evidencias de que algunos bandos del ejército mexicano estaban involucrados con el narcotráfico, nunca se había dado en un nivel como este. Ahora se argumenta que hay conversaciones BlackBerry que van más allá de los simples testigos protegidos, que muchas veces hablan para que se les disminuya la pena únicamente. Parece que esto va todavía más a fondo y me parece sumamente delicado, angustiante como mexicanos. Oye, pero además se trata de espionaje a altos funcionarios del gobierno mexicano. Finalmente, o sea, ¿quién dice que no tienen grabaciones de expresidentes? O sea, es un tema de seguridad nacional y es un tema que, insisto, no va acorde a la relación que ha establecido el presidente, a la relación de buena vecindad que tenemos con los norteamericanos, y ya no hablar de pues, la relación histórica que ha sido no siempre, recordemos a Henry Lane Wilson metiendo su cuchara con Victoriano Huerta, prácticamente el gran conspirador, diría yo, de la decena trágica, y recordemos pues otras intervenciones de Estados Unidos en muchos aspectos de política internacional que pueden afectar hoy día más que nunca la relación entre ambos países. No me parece un trato correcto por parte de las autoridades norteamericanas, no es un asunto más de persecución de un delincuente, se trata de un exministro de la Defensa y el gobierno mexicano debió haber sacado el pecho para, inclusive, si resulta culpable de lo que se le acusa, darle el trato con honor que merece un militar de carrera. Habrá gente que no le guste lo que estoy diciendo, pero me parece que los soldados, que el propio ejército ha sido maestro de generaciones, el general Cienfuegos, pueden provocar una grave escisión en la lealtad de los mandos militares y en la propia tropa militar que se está haciendo, como dice Pepe Molina, que los estamos utilizando para todo. En esta oratoria carnavalesca de AMLO, primero dice que es una demostración más de la corrupción que prevalece en el neoliberalismo y que ha prevalecido en el neoliberalismo. Es una prueba. Después se retracta, y se retracta, yo creo que, pues por una asesoría que le dieron, que los actuales mandos militares fueron ex colaboradores del general Cienfuegos, los más altos mandos militares, incluso uno de ellos oficial mayor, subsecretario, jefe del Estado Mayor Presidencial dentro del Ejército,
Entonces ahí tuvo que retractarse y decir, bueno, no prejuzguemos, hay que darle la presunción de inocencia. Si nos remitimos, ahorita te doy la palabra, Juan José, pero si nos remitimos a la cadena de mando, tendría que haber forzosamente otros implicados en el tema, no solamente el general Cienfuegos, ¿no? Ese es el problema, Juan Carlos, justamente a eso voy. Si se van a fondo, si escarban a fondo, pues no sé hasta dónde pueda llegar esta situación. Tendría que ser una purga de nuestra institución más querida, pero hecha por un país extranjero. ¿Cómo ves, Juan José? Mira, tú señalas algo que el antecedente de Henry Louis Wilson y la conspiración de Victoriano Huerta. A veces se nos ha olvidado lo difícil que fue para nuestro país disciplinar, institucionalizar al ejército. Recordemos, después de la Constitución del 17, el Plan de Agua Prieta fue una rebelión militar encabezada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles contra Venustiano Carranza. Pues en el 23 vino la Revolución de la Conquista, otro intento, una rebelión militar. En 1927, si no mal recuerdo, lo de Francisco Serrano, cuando vino la matanza de Huitzilac, que también Calles habló de una conspiración. En el 29, Gonzalo Escobar. Todavía vino una rebelión de Saturnino Cedillo en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, el proceso de institucionalización fue lento y de ahí empezamos a presumir que no éramos como el resto de Latinoamérica, donde había golpes militares. También hay que considerar los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos. Eso ha sido un factor de estabilidad para México, porque sabemos que Estados Unidos tendría una actitud intervencionista. Aquí también viene otro concepto que podemos dedicarle varias sesiones, el concepto de soberanía, que tanto presumió el nacionalismo revolucionario, soberanía nacional. Hoy ese concepto, yo diría que a nivel mundial, se ha tornado anacrónico, pero sobre todo en nuestro caso, cuando vemos, por ejemplo, cómo Christian Landó hace hasta giras a los estados y se reúne con gobernadores y da declaraciones, eso pues ya es cosa del pasado. Yo ya no creo, son de vez en vez, Andrés Manuel lo manejan sus discursos de la soberanía. Ahora en el discurso de Cuauhtémoc, por cierto, también lo mencionó, pero es un concepto totalmente anacrónico en la globalización en el mundo, ¿verdad? Y la Secretaría de la Defensa es una secretaría que tuvo su escalafón, tuvo su jerarquía, ha tenido su carrera lenta. Por lo tanto, el que llega a la Secretaría de Defensa fue porque recorrió todo el escalafón, así que ahí debe estar involucrados y ojalá no tenga las dimensiones que me temo, pero es factible que nos estemos enterando de algo de tal magnitud que nos lleve a reconsiderar todo el Estado mexicano. Es un asunto que vamos a ver en los próximos días. Hoy es la declaración, la primera aproximación, digamos, en donde se le van a señalar los delitos, en donde se va a aprobar la extradición al estado de Nueva York, y ahí vamos a ver algunas cosas, algunas señales que nos empiecen a dar más información para tener elementos de juicio hacia el futuro. Pienso en Edward Snowden, este hombre que sustrajo información de inteligencia militar y política, lo que luego se volvió el famoso Wikileaks, el refugio que le dieron varios países, el asilo que le dieron varios países, y la importancia para un país de que un hombre que, como bien señalas, está enterado de la historia del país y de las relaciones políticas a lo largo de decenas de años. Por eso es profundamente delicado y profundamente grave el que habiendo otros implicados, literalmente nos tengan, perdón por la palabra, agarrados los norteamericanos de sálvase a la parte, en un tema muy delicado donde por otra parte vemos que nos obligan a vigilar la frontera sur con sus 600, 700 kilómetros para evitar, para que sea un primer filtro para evitar la migración a los Estados Unidos. Ya vimos cómo respondió el presidente de una política amigable con los centroamericanos a una política de aquí no pasas, y es un contrasentido que al mismo tiempo esté hablando de construir una refinería para no depender
de la gasolina que nos vende Estados Unidos y otros países, cuando prácticamente en este terreno estamos cediendo literalmente, perdón por la exageración, soberanía del país por el mal manejo de esta crisis, más que de justicia, de política internacional para México.